Por increíble que parezca, países como México, Cuba, Rusia y China han hecho mucho mejor las cosas en torno a la pandemia que los superiores europeos, los también superiores estadounidenses y canadienses, los alemanes, los suizos y todos estos que finalmente están azotados por la pandemia y con realmente un manejo mal de la crisis. Y esto ha generado que desde Europa venga un ramalazo contra México y contra otros países. Y desde el día de ayer, ¿se acuerdan que subí un video de cómo medios europeos están atacando a López Obrador? Pues sucede que el día de ayer ya embajadores europeos y también canadienses aquí en México han empezado a lanzar alertas, pánico, porque señalan que viene algo muy malo para México. Vienen las cosas muy malas, así que todos los connacionales canadienses, alemanes y otros europeos, sálganse de México porque las cosas se van a poner muy mal aquí. Y esto es interesante, pero las cosas que no están sucediendo así cosas en México, pero lo insólito es que el embajador estadounidense va en contracorriente, defiende al presidente, señala que México tiene las cosas en control, apoya un poco también la economía informal, el hecho de que no se queden en casa varios que tienen que salir a la calle, y además ataca a Borolas, le da un gran callado hocico a Borolas. Lo cual yo siempre he tenido mis dudas sobre el embajador de Estados Unidos en México y siempre las tendré. Pero en torno a la pandemia debe señalarse que ha hecho las cosas completamente distintas, se la ha rifado mientras estos embajadores europeos y canadienses han sacado el cobre. Y es que ayer se los conté, hoy Reforma me copió el video de ayer, en donde finalmente varios medios de comunicación como este diario suizo, el Mother Jones, un sitio inglés y el New York Times están atacando al presidente Obrador, ¿no? Este es el diario suizo también, o no sé si es alemán, en donde señalan en otras palabras que es un irresponsable López Obrador, que en medio de la pandemia él sigue en todas sus giras y toda la cosa. Y se acuerdan, este es un reportaje del canal de W, un canal alemán, en español, pero bueno, que finalmente también señala que Obrador es un irresponsable por completo. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenía una gira ese mismo fin de semana por la costa del Pacífico en la que no se evitó el contacto con el público. Desde luego los alemanes enojados y también el New York Times, que bueno, igual hablando que Obrador es un irresponsable. But Mexico's president, Andrés Manuel López Obrador, has continued to say there's no cause for alarm and resist the measures other countries have taken to slow the virus's spread. ¿No? O sea, Obrador, el loquito, un irresponsable, va por un lado, mientras todo el mundo está en cuarentena. Aquí dice, no hay problema, no hay cuarentena. La verdad es que México tiene un plan, se está poniendo en marcha, no se está adelantando, ahorita está la sana distancia, pero no estamos en cuarentena y no es el plan tampoco de estar en cuarentena. Todos ante estos ataques de los medios europeos y estadounidenses algunos, pero en particular europeos, el día de ayer arreció, porque vean finalmente cómo sale el embajador de Canadá el día de ayer en México, hablando y urgiendo a los canadienses que regresen a Canadá, porque las cosas se van a poner muy mal en México. Hola, soy Graham Clark, embajador de Canadá en México, y este es un mensaje para los canadienses en México. Quiero alentarlos a regresar a Canadá cuanto antes. Los vuelos comerciales siguen operando, pero la situación está cambiando rápidamente. La embajada y las agencias consulares están trabajando tiempo completo para apoyarles. Si están en México, por favor, regístrense con nosotros y síganos en las redes sociales para recibir las últimas actualizaciones. Mientras tanto, respeten los consejos de distanciamiento social y si requieren ayuda, pónganse en contacto con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos. Cuídense mucho. ¿Cómo ven el mensaje de alarmismo? Las cosas están cambiando muy rápidamente. Vénganse a Canadá ya, ¿no? Van a empezar a ver infectados, muertos por todos lados. Va a acabar peor que Italia y España. ¡Regrésense ya! ¡Su mecha! Y no solo fueron los canadienses, también los alemanes. Esta semana también sacaron este comunicado, ¿no? Donde dice, transportaremos a varios miles de alemanes desde México de regreso a Alemania. Estamos planeando vuelos desde la Ciudad de México y Cancún. Hasta donde estamos informados, algunos operadores turísticos alemanes traerán a sus huéspedes de la región de Cancún a casa con vuelos especiales en los próximos días. Deberías aprovechar estos vuelos. También es un comunicado a los alemanes que viven en México. Pónganse en contacto con su agente de viajes o operador turístico para esto. Curiosamente, aquí en México no hay cierre de fronteras. Aquí cualquier vuelo de Alemania puede venir a México, puede salir de México a Alemania. No necesitan vuelos humanitarios ni nada por el estilo, charters.
Lo que sucede es que en Alemania sí están cerradas las fronteras y creo que Canadá también. O sea, ahí es el problema. Pero como bien dijo el embajador canadiense, todavía cualquiera puede agarrar un vuelo de México, Alemania, Italia, España, si quieren. Sí están las fronteras abiertas ahí en Europa, que ese es el problema. Pero igual el mismo tono de alarmismo, de alarma. Incluso también la embajada de Alemania en México ya sacó foto, ¿no? Inicio del programa de regreso de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores para México esta noche. Más de 300 turistas alemanes varados están en camino a casa en un Boeing 747. Alquilado. Bueno, varados porque pues Lufthansa y demás aerolíneas alemanas cancelaron todos sus vuelos. Pero no porque México no los deje salir. Están varados en México varios extranjeros, pero no porque en México no se le permita, sino porque en sus países han cerrado las fronteras hasta para sus propios connacionales. Eso es lo que ha pasado también. Pero bueno, también la misma señal de alarma. Hay que venir a rescatar a todos los alemanes. Lo interesante es que si vemos las gráficas, vemos que el caso alemán y canadiense están muy lejos de México. O sea, ellos, y vamos a comparar, recuerden que yo tengo la base de datos de la OMS, empiezo a hacer la gráfica a partir del caso número 50 y veamos cómo se ha comportado. A partir del caso número 50, cómo se han comportado. Voy a quitar esto. ¿No? México está aquí abajo, ya actualizado el día de ayer con 401 casos. Canadá, fíjense que está muy similar a México, después del 50 casos. Y Alemania, vean por acá, ya tenía 1000 y tantos casos después de que llegó el caso 50. Así, ¿quiénes son los que han fallado en esta cosa? Alemania. Y Canadá y México la han tenido más contenido, en un ritmo similar. O sea que los alemanes son, a comparación de nosotros y de Canadá, pues están bastante peorcito, ¿no? Italia y España, claro, están arriba de esta gráfica. Salen, pero los alemanes no creen que están muy bien. Digo, y ojo, esto le pega al orgullo teutón, al orgullo alemán. Somos los mejores del mundo. Pues no, ya no lo son. Pero las cosas cambian también si empezamos a contar los casos por millón de habitantes. México es un territorio grande. Tiene 130 millones de habitantes. Los alemanes tienen 80 millones y los canadienses tienen como 30 y tantos millones de habitantes. Así que no son los mismos 1000 casos en un territorio de 130 millones que 1000 casos en un territorio de 30 millones, ¿no? Por eso también las cifras de Estados Unidos se empiezan a disparar. Pero lo cierto es que es un gran territorio de 300 millones de habitantes. No se compara realmente las cifras que tiene Italia, que son apenas 60 millones. Eso también hay que tenerlo claro. Entonces, por millón, comparando peras con peras, ¿cómo nos va? Pues nos va mucho mejor. México está aquí en la línea azul. Tiene apenas 2.5 casos por millón de habitantes a partir del caso 50. Eso es importante. Estoy contando a partir del caso 50. Y en el momento del tiempo, Canadá ya vean cómo estaba por millón de habitantes y Alemania ya están. O sea, ya está más cerca Canadá y Alemania en caso por millón de habitantes que México. Entonces, para decir, digo, ¿qué puede suceder en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Las cosas se pueden descontrolar en México? Sí, claro. ¿No? Puede llegar a una peor crisis sin lugar a dudas. Pero hablando de cómo está manejando la crisis en México desde manera temprana a la actualidad y viendo el crecimiento, como lo vemos en las gráficas, está mucho mejor manejada la crisis en México que los alemanes y que los canadienses. Y vaya, más obviamente que los italianos y los españoles. Entonces es claro este alarmismo europeo y canadiense, ¿no? Muy mezquino y vil. Lo interesante es que mientras esto sucede, chequen cómo reacciona Estados Unidos. La verdad es que me ha sorprendido el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau. Y es que primero empezó con ese tema de que quería cerrar la frontera a Trump. No se cerró, Obrador lo convenció que no. Iván Christopher Landau lo que escribe: me complace informarles que nuestros países han anunciado una iniciativa conjunta para combatir el COVID. Esta iniciativa está diseñada para proteger la salud de ambos pueblos y también nuestras economías. Dado que el COVID no reconoce fronteras, tenemos que colaborar. Y empieza a hablar también de cómo el embajador, o sea, a pesar de todo, la frontera México-Estados Unidos está bastante abierta. Y estos y más son mensajes muy importantes. Quisiera agradecer a todos los que trabajan en los centros médicos, doctores, enfermeras, recepcionistas, personal de limpieza, cocina, administración, mantenimiento, seguridad, etcétera. Ustedes no tienen el lujo de quedarse en casa en estos días. Su dedicación al trabajo nos inspira. Y también hay que reconocer también a los comerciantes y los transportistas cuya labor nos permite comprar la comida productiva en el campo. Se les agradece y cuídense por favor. Y hace un retweet a este estimado cliente, le informamos que estamos laborando hasta que el virus nos mate.
¿no? O sea, finalmente aquí se está rifando los mexicanos, ¿no? O sea, en ese sentido de que, bueno, hay unos que no se pueden quedar. También el embajador lo reconoce, eso es interesante. Reconoce que hay varios que tienen que trabajar, proveer los servicios médicos, alimentarios, de transporte, etcétera. Les toca a ellos hacer la chapa. No pueden darse el lujo de quedarse. Lo reconoce. Y mientras los otros, canadienses, europeos, dicen, no, todos quédense en casa, ¿no? Chequen. Ese es un cambio, la verdad es que importantísimo. Y claro, el embajador, bueno, no se puede negar lo que hizo el fin de semana. Ante un tuit de Borolas, en donde finalmente ataca a Donald Trump, señala que Donald Trump es incapaz de liderar al país, sale el embajador Landau. En tiempos de crisis, un expresidente no tiene por qué meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos. No politicemos a todo por gracias a Dios. Un gran gallón de boca le da Landau directamente a Borolas y después no dijo nada a Borolas. O sea, el embajador de Estados Unidos dice a Borolas, no hagas política en nuestro país. Y sabes que tiene razón, ni Obrador lo hace. Pero le da un callón de boca tremendo. Y bueno, obviamente la mayoría de los mexicanos se lo festejaron. Y sí, tenemos claro con nuestras reservas que es el embajador de Estados Unidos en México. Los gringos después se pasan en ocasiones. Pero cuando menos en este momento, esquema de la historia en torno a la pandemia, de cómo los europeos están sacando el cobre, porque se sienten realmente ellos, ¿no? Superiores, incluso a Estados Unidos, a Trump, que es un idiota, dice. Superiores a los alemanes, los franceses, los ingleses, ¿no? La Unión Europea, acá y allá, es que somos chingones. Ahora en la pandemia están siendo avasallados por países que no son superiores, los asiáticos, chinos, guácatela, los cubanos, iche, los mexicanos, ugh. Y aparte por Estados Unidos, que sí es un gran país, pero está liderado por un supuesto ignorante como Donald Trump, pero que finalmente tiene la idea de reactivar más rápido la economía en lugar de ceder a estas cuarentenas terribles que realmente están devastando más Europa, mucho más que la pandemia, honestamente. Y esta idea les choca, esta idea realmente les sulfata. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.